y así permanezco. Muy buenos días, buenas tardes, compañeros, compañeras. Los saludamos y agradecemos que estén allí compartiendo su programa del Faro Camino a Shambhala. Saludamos también a Radio Mantra, que por ellos podemos estar junto a ustedes, y por supuesto a todos los que nos escuchan desde cualquier lugar y en diferido. Y bueno, vamos a saludar a los compañeros del programa de hoy. Está Lucía desde La Paz, Bolivia. Buen día, Lucía, para vos. Hola María Teresa, muy buenos días. Para ti, buenos días y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, como siempre, agradecida por este día de vida que nos permite dar pasitos pequeños o grandes en el sendero. Bueno, en La Paz, Bolivia, estamos con días un poco lluviosos, nublados, aprendiendo cada día. Gracias, María Teresa. Gracias a vos, Lucía. Y vamos al encuentro de Ricardo en Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola amigos, hermanos, bien, en México ya con mucho calor, ya la primavera está a un paso, otro gran momento que vamos a vivir y seguramente que será para bien de todos. Eh, Creo que también Bien. tenemos el proceso de estar buscando el ascenso en México, buscando el equilibrio en todo. Pero ese es el proceso. Gracias, amigos. Un saludo a todos. Gracias, Ricardo. Como en cada país, ¿no? Sí, Claro. claro. Bueno, sí. Y vamos a ver cómo anda Jesús en las cercanías de Barcelona. ¿Cómo está Jesús? Buena Hola, tarde para buenas ti. tardes, buenos días para vosotros. Estamos en la edición 602 del Faro. Y hay que decir que, bueno, pasado mañana, ya, bueno, el día 19, el jueves, tendremos precisamente el nacimiento de la luna en Piscis. El día siguiente, pues tenemos equinoccio, el cero de Aries. Bueno, no es exactamente el cero de Aries, pero entramos en primavera en el hemisferio norte. Exactamente. Y en otoño en el hemisferio sur. Bueno, y bueno, antes de saludarles, vamos al encuentro de Marcelo en Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola María Teresa, muy bien por acá. Como decía Jesús, acá estamos terminando el verano y comenzando el otoño, pero todavía tenemos bonitos días, cálidos días hoy día, así que bien, con bastante calor. Un saludo para todos ustedes, también para la radio y para todos los que nos acompañan en diferido. Un saludo, María Teresa. Gracias, Marcelo. Y les saluda María Teresa desde Argentina. Y bueno, hoy nuevamente vamos a tratar la ley de acercamiento espiritual, una de las leyes de la nueva era, ¿no? Y vamos a dialogar sobre los acercamientos ascendentes, esta vez desde la jerarquía hacia Shambhala. Y decirles que, bueno, que desde que iniciamos este programa, hemos desarrollado las leyes y los principios que establecerán la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos ocupa y nos convoca, intentando luego aplicar en nuestras vidas diarias y en los grupos en los cuales servimos estos mismos principios y leyes, que son sumamente necesarios para establecer definitivamente la nueva era y que el Cristo reaparezca, ¿no? Bueno, entonces para introducirnos en el tema, se nos dice que cuando Buda vino y actuó en la tierra, numerosos aspirantes ingresaron en las filas de los discípulos aceptados, y muchos de ellos recibieron alguna de las iniciaciones mayores. Por lo tanto, se produjo un definido traslado de los miembros de la jerarquía
y una gran expansión hacia Shambhala, y al mismo tiempo hacia la humanidad. Cuando Cristo apareció en la tierra, un esfuerzo análogo y de mayor intensidad culminó con el ingreso de discípulos en los ashramas internos del Maestro. Hasta entonces, los ashramas estaban reservados para quienes habían recibido la primera iniciación. Antes de la era de Cristo, únicamente formaban el ashrama los que habían recibido esta primera iniciación y los que eran iniciados. Sin embargo, debido a la creciente sensibilidad de la humanidad, se decidió aceptar discípulos en los ashramas a fin de que estuvieran mental y astralmente en armonía con el grupo interno. La humanidad comprenderá que, así como la misma humanidad se esfuerza hacia la jerarquía, la jerarquía, se esfuerza hacia Shambhala. Entonces, Marcelo, ¿los maestros están orientados hacia Shambhala? ¿Qué puedes decirnos? Sí, María Teresa, bueno, relativamente no los afectan los asuntos y acontecimientos humanos, aunque sea, digamos, la esfera donde está su trabajo. Los discípulos y los iniciados que no han recibido la tercera iniciación están orientados hacia la jerarquía. Su atención no está absorbida por la cámara del concilio de Shambhala ni por el camino de la evolución superior, sino más bien por la vida de la ashrama al que están afiliados y por el camino de la iniciación. La etapa donde se reconoce la revelación otorgada al iniciado en los misterios mayores se divide en fases menores y puede decirse que son tres. Primero, la etapa de penetración consiste en horadar de un lado a otro el mundo del espejismo, logrando con esto dos objetivos. Primero, la afluencia de luz desde la tríada espiritual en la conciencia del iniciado por medio del antakarana, de manera que cada vez son más claros el plan para la humanidad y el propósito divino en relación con el planeta. Esto inicia la relación con Shambhala. Y segundo, la disipación parcial del espejismo mundial, a fin de clarificar el plano astral y servir en consecuencia a la humanidad. Cada discípulo que reconoce la revelación iniciática libera luz y disipa parte del espejismo que ciega a la masa humana. Hay una segunda etapa que es la etapa de polarización, donde el iniciado, al dejar entrar y penetrar la luz a través de las densas brumas del espejismo mundial, se da cuenta repentinamente de lo que ha hecho y adopta una firme posición, correctamente orientado hacia la visión o hacia Shambhala. Una de las cosas que se debe captar es que el iniciado es un punto de vida jerárquica, sea en la periferia de la jerarquía, sea dentro del círculo o en el centro, pero es parte definitiva del esfuerzo jerárquico. Ese esfuerzo está orientado hacia el centro mayor de vida, que es Shambhala. Y aquí, Ricardo, tenemos una pregunta para ti, dado que los estudiantes tienden a creer que la orientación de la jerarquía es hacia la humanidad, pero no es así. Esta orientación responde a la necesidad humana cuando la demanda es efectiva. ¿Qué nos puedes decir? Sí, Marcelo, mira, la orientación de todo el grupo jerárquico es hacia el primer aspecto que expresa la voluntad de Logos y se manifiesta por intermedio de Shambhala.
Así como el discípulo debe realizar dos cosas: polarizar su posición por el establecimiento de rectas relaciones humanas y al mismo tiempo ser un miembro consciente y activo del reino de Dios. La jerarquía, así, el iniciado, debe establecer rectas relaciones con la jerarquía y ser simultáneamente consciente de Shambhala. Otra de las etapas de la tercera etapa de las ya mencionadas, la tercera es la etapa de precipitación. Habiéndose identificado a sí mismo por medio de la penetración y la polarización con el plan y con la voluntad de Dios, sigue desempeñando su parte para materializar el plan y traer a la manifestación y expresión externa todo lo que puede de ese plan. De esta manera, se convierte en una vanguardia de la jerarquía y luego va siendo cada vez más un agente de la luz. La mente abstracta humana se esforzará por comprenderla, así como en la actualidad el discípulo se esfuerza por establecer contacto jerárquico. El espejismo va desapareciendo, las ilusiones se van disipando, la etapa de penetración en una nueva dimensión, una nueva fase de esfuerzo y de realización se está alcanzando rápidamente. La identificación con el alma y la jerarquía depende de la capacidad del discípulo para amar correctamente. Constituye el surgimiento del segundo aspecto divino, porque el amor es la expresión de la vida grupal, lo cual hoy es muy raro de encontrar en estos días. La correcta atención indica el surgimiento del primer aspecto. La voluntad, que muy pocas veces existe, excepto en los discípulos avanzados y en los miembros iniciados de la jerarquía. La voluntad desarrollada se expresa como tensión, esotéricamente entendida. Personifica las ideas orientadoras, la implacable determinación, la capacidad de esperar y mantener inconmovible la orientación e intención, a pesar de lo que pueda ocurrir. También involucra la decisión de emprender determinada acción de naturaleza creadora, basada en una comprensión amorosa. Y Lucía, preguntarte, ¿el ser humano capacitado de nuestros días está prolongando su acción desde su corazón hacia Shambhala? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía? Micrófono, Lucía. ¿Seguís vos, Jesús? Sí, digo yo, sí. Lucía, ahí está Lucía. Ah, vale, vale. Ah, perfecto. Perdón, eso fue un poco la señal. Mira, Ricardo, Shambhala es la meta de la humanidad consciente. Está tendiendo hacia la síntesis, siendo síntesis el poder de la gran realidad cósmica que en el centro, en el corazón planetario, encuentra su morada. Agni Yoga construye las avenidas que conducen a Shambhala, que son aparentemente muy silenciosas y místicas. Desde el ángulo del aspirante medio, pero llenas del potente dinamismo de la voluntad de Dios, la cual es un fuego consumidor. Lo que ocurre es que en
entre el deseo humano de perfección y el propósito de la divinidad con respecto al universo, hay un tremendo vacío, una tierra de nadie en el seno de la cual vibra una cualidad divina desconocida todavía por la conciencia humana. A esta cualidad dinámica, ígnea, podríamos denominar misterio de la íntima soledad, que precede a la tercera iniciación y halla su culminación en la cuarta iniciación. Especialmente la función del Agni Yoga, de acuerdo con el plan de la jerarquía y las intenciones del Señor del mundo, podemos decir que sintonizar el centro del corazón físico del discípulo con las energías que proceden del sol físico. Corresponde a las técnicas naturales de respiración o verdadero pranayama, muy distintas de las técnicas que se utilizan en los distintos yogas. Desarrollar la voluntad espiritual por medio de una adaptación cada vez más sutil a las condiciones ambientales y a todos los hechos en general. Situar el corazón del discípulo en un estado de tal distensión que le permita afrontar sin temor y afectación alguna los sucesos o los sucesivos estados de conciencia tendientes a la soledad del ánimo y al cultivo de los valores internos. En tal estado, el discípulo se pone en contacto con el centro íntimo del corazón del sol. Entonces, como consecuencia, la mente del discípulo o del practicante de Agni Yoga ha de quedar muy libre y despegada de todas las conclusiones mentales y conocimientos previamente adquiridos. En esta fase se aprende a distinguir la dualidad del pensador y el pensamiento. Se acepta la actividad del pensamiento, pero el pensador puede controlarlo y utilizarlo cuando lo considere necesario. En este punto, Jesús, ¿qué otra función tiene el Agni Yoga? ¿Qué nos puedes ampliar? Pues mira, Lucía, tiene la función de preparar la etapa cumbre a partir de la cual el ánimo del discípulo podrá resistir sin peligro la fuerza potentemente dinámica del Señor del mundo, el cual en nuestro planeta es el exponente vivo de las energías trascendentes que surgen del centro ígneo del sol central espiritual del universo. Se comprenderá después de analizar estas actividades cuáles son las intenciones de la potestad suprema del planeta con respecto a los discípulos avanzados del mundo, los cuales han de realizar evidentemente la parte más concreta y objetiva del gran trabajo de instauración del nuevo orden mundial y de la venida del Avatar. Se comprenderá también la importancia del Agni Yoga como factor decisivo para dotar a los discípulos del mundo de la fuerza necesaria para cumplir con este compromiso kármico, voluntariamente aceptado, de preparar las condiciones mundiales para aquellos grandes acontecimientos. No olvidemos que el Agni Yoga, el yoga del corazón, canaliza una parte considerable de las energías del primer rayo proveniente del espacio cósmico. De ahí que se le asigne un carácter eminentemente ígneo a estas actividades que tienen lugar en el corazón del discípulo y dirige la mayor parte de sus motivaciones personales y espirituales. El amor no adopta ya un carácter meramente místico, sino que expresa, bajo una forma profundamente dinámica, bajo un aspecto totalmente nuevo y desconocido para las mentes humanas, es decir, como la expresión de un fuego consumidor de gigantescas repercusiones que se adueña del corazón del discípulo y, aparte de su voluntad,
va quemando todas las escorias acumuladas desde el principio de los tiempos. Síntesis como una realidad trascendente, a la vez mística y dinámica. Demostrará a su debido tiempo que dentro del corazón humano se halla la representación viva del centro más incluyente del planeta, Shambhala, allí donde la voluntad del logo solar es conocida. De ahí que la voluntad superior de síntesis encuentre en el corazón humano y en el misterioso retiro de la joya en el loto su punto de anclaje más directo y expresivo. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. De no ser así, ¿el trabajo a realizar dentro del corazón carecería de efectividad? ¿Qué nos puedes ampliar? Sí, Jesús. Agni Yoga, como dádiva infinita procedente de Shambhala, vino a la expresión en el momento cuando el corazón del mundo empezaba a languidecer y cuando las condiciones mundiales seguían la fatal tendencia del materialismo imperante que iniciaba un movimiento de regresión hacia las épocas trascendidas. El trabajo de los discípulos mundiales, a quienes afectaron y afectan muy directamente las energías ígneas procedentes de Shambhala, va realizándose actualmente en forma armoniosa y natural. Fueron trascendidas en gran medida las crisis que las fuerzas cósmicas provocaron en sus vidas y, aunque son apreciables todavía, grandes tensiones en sus existencias kármicas, estas tienen ahora un sentido lógico e inteligente, y el trabajo dentro de sus corazones progresa rítmicamente y sin esfuerzo. Después de haber expuesto estas consideraciones, será posible comprender las vinculaciones existentes entre la mística joya en el loto, en el centro más íntimo del corazón, y los 12 pétalos que surgen del interior de la flor del loto de 1000 pétalos del centro coronario, constituyendo estas vinculaciones el estímulo creador que lleva progresivamente a la iniciación. Indicar finalmente que el amor rige el camino que lleva hacia la vida de la jerarquía y es la base para todo acercamiento, apreciación y aceptación de la verdad. La voluntad rige el camino que lleva hacia Shambhala y es la base para todo acercamiento, apreciación e identificación con el ser. Muy bien, amigos, la bibliografía tomada y considerada para el programa del día de hoy proviene de Discipulado de la Nueva Era 1 y 2, Astrología Esotérica, Los Rayos e Iniciaciones de Alison Bailey, Introducción al Agni Yoga y Conferencias de Vicente Beltrán Anglada y Cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Y ahora, Marcelo, comenzamos con las preguntas. Adelante. No, muy bien. Continuamos entonces con el bloque de preguntas sobre este tema que hemos preparado el grupo. La primera pregunta dice, ¿por qué es fundamental la voluntad en el discípulo que se acerca a la jerarquía para colaborar con el divino plan? ¿Quién comienza con esta pregunta? Bueno, Adelante, María Teresa. en realidad, para colaborar con la jerarquía, como vimos y como sabemos, es esencial haber incorporado en el corazón una cuota de amor, ¿no? Aquella energía amorosa que nos hace comprender y con ella se puede hacer mucho servicio, incluyendo a la humanidad en su totalidad y variedad de expresiones, ¿no? Y luego se puede comenzar a incorporar el aspecto voluntad. Entonces ahí comenzaremos a acercarnos a Shambhala y servir más que conscientemente, ¿no?, a los propósitos divinos. Esto, Marcelo, gracias. Gracias, María Teresa.
Jesús, ¿qué nos podrías decir La sobre voluntad en el discípulo, como en el aspirante, es una característica a desarrollar. El iniciado ya carece de esta voluntad al bien. ¿Qué sucede? Que en la práctica diaria se nos pone como un trabajo muy difícil porque es como una pared recta que prácticamente se pierde en el infinito. ¿Qué significa la voluntad? Significa aquella capacidad que tenemos de aplicar el propósito divino en nuestras vidas, pero si antes no hemos conseguido que la personalidad se rija por el aspecto voluntad de la personalidad, va a ser difícil que la voluntad espiritual se pueda implementar. Así es, Jesús, gracias. Lucía, ¿qué nos puedes decir? Gracias, Marcelo. Pues Jesús definitivamente es así, ¿no? Este desarrollo de la voluntad del discípulo primero se va a mostrar con esa voluntad al bien que es la máxima expresión del amor. Como bien dijiste, María Teresa, se tiene que tener una cuota de amor para desarrollar esa máxima expresión de este que es la buena voluntad. Y así conducirnos hacia el desarrollo de la voluntad al bien, porque la voluntad prácticamente que viene ya de arriba es un esfuerzo que tiene que realizar el discípulo para lograr tener este contacto. Ahora estamos hablando de momentos o estados, podríamos decir, muy, muy elevados en este punto. Gracias, Marcelo. Gracias a ti, Lucía. ¿Y Ricardo, qué nos puedes decir? Sí, Marcelo, pues indudablemente que la clave en el discípulo para estar cerca de la jerarquía como algo inicial es el amor, indudablemente. Con el amor se va a tener ese sendero, ese camino importante, pero se ha señalado siempre que un discípulo que está avanzando por ese sendero, que está subiendo la montaña, necesita un ingrediente muy poderoso que es la voluntad. Con la voluntad se puede transformar el individuo, el discípulo, porque tiene la característica de que puede acelerar su evolución. Se habla, el maestro tibetano en alguna parte de Tratado de Fuego Cósmico, como el propio Cristo, la característica principal que tuvo ya como en su evolución es el haber utilizado la voluntad firmemente en su ascenso, en un poderoso ascenso que lo ha llevado a ser ahora el maestro de maestros, de ángeles y de hombres. La voluntad, por lo tanto, es fundamental en ese ascenso. Sí, Marcelo. Gracias, Ricardo. Claro, estamos hablando de un tema muy, muy interesante, muy, muy necesario, porque el desarrollo de la voluntad en el discípulo permite colaborar con la jerarquía en forma estable, que es lo que necesita la jerarquía en forma estable y permanente. Los maestros necesitan discípulos estables y con la mente clara para llevar a cabo sus planes. Si no fuera así, no podrían en el tiempo llevar a cabo sus planes. Entonces, la voluntad espiritual permite esta colaboración efectiva al plan divino y el discípulo, como todos ustedes han dicho, va aprendiendo a captar el plan y desarrollar la voluntad para llevarlo a cabo. El discípulo debe aprender a trabajar con firmeza, poco a poco, en el tiempo, con continuidad, y tiene que ser también capaz de subordinar su personalidad. ¿A qué? A la guía del alma, porque la jerarquía necesita instrumentos para llevar a cabo sus planes, o sea, discípulos en el plano físico. Y esos son los discípulos que deben haber desarrollado la voluntad para poder llevar a cabo los planes. Por lo tanto, los discípulos tienen que desarrollar esta voluntad hacia el bien para servir de puentes entre la jerarquía y la humanidad.
Bueno, tenemos otra pregunta, la segunda. ¿Por qué es trascendente el Agni Yoga para conducirnos hacia Shambhala? ¿Quién quiere contestar? Bueno, Adelante, María Teresa. sí, con el Año Yoga aprendemos a resolver nuestras dualidades, ¿no? Es como que las vemos mejor, las observamos de otra manera. Y además que eso es esencial, aceptar todas las situaciones que se presentan sin temor alguno, tanto a la soledad que se vivencia, así como al cultivo de los valores absolutos o superiores, como le llama Vicente, ¿no? Los valores absolutos. Entonces, muy lentamente vamos incorporando esas potentes energías e ígneas de Shambhala, ¿no? Con las que podremos servir de manera más efectiva, como bien vos detallaste hace un momento, con esa voluntad férrea, ¿no? Y para ser realmente brazos de la jerarquía y de Shambhala, por supuesto. Gracias, Marcelo. Así es, María Teresa, gracias. Jesús, ¿qué nos puedes decir? Entiendo que el Agni Yoga es un camino de acercamiento a Shambhala en la medida que se despierta el centro coronario y a través de lo que sería el plano búdico podremos captar ese propósito divino de una manera más clara, básicamente porque si solamente tenemos una mente, aunque sea abstracta, va a ser muy difícil que percibamos ese propósito divino, pero con el Agni Yoga sí. Es un camino irreversible. En el momento que ya se comienzan etapas superiores, el discípulo, el aspirante que lo realiza ya no vuelve a ser aquella personalidad que todos conocimos o aquella alma dentro de aquella personalidad. Así es, Jesús, muchas gracias. Adelante, Ricardo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, indudablemente que cuando estamos hablando del Agni Yoga, nos está indicando que la humanidad ha ido avanzando hoy fuertemente, que es un gran momento que vive la humanidad, que va en coincidencia con la evolución del propio logos planetario. Ha habido yogas para el cuerpo, para la mente, para las emociones, para la mente concreta. Pero cuando llegamos al Agni Yoga, estamos hablando de un yoga que nos une al plano búdico. Y es un yoga de fuego, precisamente, porque tiene su base en el primer rayo. Y esto nos va a permitir poder llegar a comprender las grandes verdades que hoy se están presentando, porque nos va a permitir estar con gran atención a todo lo que sucede, serenamente expectantes y adaptándonos a todos los cambios que se vayan sucediendo. Y con esto estaremos en contacto con la jerarquía, indudablemente que con Shambhala. Sí, Marcelo. Gracias, Ricardo. Lucía, ¿qué nos podrías decir de esto, de este tema? Gracias, Marcelo. Bueno, sabemos que el Agni Yoga es un yoga de síntesis. Entonces, eso quiere decir, en relación a la dualidad que mencionaba María Teresa, pues unir esa energía una que viene hacia nosotros, el momento de la encarnación, pues se divide en dos, ¿no? Una que va hacia el sistema nervioso, todo lo relacionado con el cerebro, y el otro que va directamente hacia el corazón y hace nuestro corazón latir. Entonces, esta energía dual que penetra en nosotros el momento de la encarnación, pues tiene que ser unida y convertirse en uno nuevamente. Entonces, por eso el Agni Yoga, el yoga de síntesis, trabaja en elevar estas energías del corazón para que puedan ser unidas y convertirse en uno nuevamente. Y eso nos trae pues la unión o elevación, digamos así, hacia la jerarquía, hacia Shambhala, hacia el búdico. Es el yoga de nuestra era que nosotros tenemos que desarrollarlo. Gracias, Marcelo. Gracias, Lucía. Así es.
Bueno, como todos ustedes han dicho, el Agni Yoga es el yoga del fuego, es del elemento fuego y por lo tanto es muy trascendente para llegar a Chambala, para que nos conduzca, digamos, hacia Chambala, porque es el que prepara al discípulo para trabajar con el fuego del corazón y el fuego de la mente. De la mente es muy importante para poder tomar contacto monádico. Y, como decías tú, Lucía, desarrollar la intuición y responder a la voluntad. Elemento muy necesario para poder llegar a Chambala. También es bueno comprender que la Antakarana se construye con materia mental, con Agni, que es justamente el elemento del fuego. Y construir el Antakarana justamente es lo que necesitamos para llegar a Chambala y aproximarnos hacia la conciencia monádica. El Agni Yoga nos enciende y purifica la mente y nos ayuda a desarrollar la intuición para percibir el propósito de Dios en Chambala. Bueno, con esto no sé si tengamos tiempo para una tercera pregunta. Creo que nos vamos a meditación ya por el tiempo. Bueno, muy bien. Adelante, Gracias. Lucía. Sí. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz,
y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor, de vida y amor la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea y que cumplamos con nuestra parte. Pronunciamos 3 veces la palabra sagrada. Meditemos sobre el siguiente pensamiento simiente. Tolerancia significa concentrarse en las posibilidades en lugar de los obstáculos. Tolerancia significa concentrarse en las posibilidades en lugar de los obstáculos. ¿Qué significa esto en nuestra vida? Pronunciemos la afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente del amor divino. Soy un punto de luz, de fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Permanezco así y giro, y huello el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios, y así permanezco.
pronunciamos 3 veces la palabra sagrada. Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su guía de programación, o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube del @elfarocaminoashambhala. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y continuaremos toda la semana caminando todos juntos hacia Shambhala.